Saludo a todos, bienvenidos al canal. Para esta ocasión vamos a ver la interpretación de un plano eléctrico industrial muy utilizado, que es el arranque Y delta o arranque estrella triángulo, con la variación que este arranque es comandado por un PLC. Comencemos. El arranque estrella triángulo es un método para poner en marcha un motor trifásico en dos tiempos. Al inicio se conecta en estrella y cuando se alcanza la velocidad entre el 75 y 80% de la nominal, se desconecta la conexión en Y se conecta a triángulo continuando así su marcha. La finalidad es tener un arranque suave y disminuir la corriente de arranque. Si conectamos un motor en estrella en una red donde se debe conectar en triángulo, los devanados del estator en estrella están a una tensión menor, es decir, la raíz cuadrada de 3 o 1.73 veces inferior a la nominal. Con esto se consigue que la corriente en el arranque sea una tercera parte de la intensidad que se requeriría en un arranque directo, o sea, conectado en triángulo. Muy bien. En la siguiente figura tenemos lo que es un arranque estrella triángulo representado por el circuito de fuerza y el circuito de control. Vamos con el circuito de fuerza. En este circuito podemos observar prácticamente que hay 5 elementos muy importantes, 2 elementos de protección y 3 elementos de mando. Los elementos de protección son un guardamotor y un relé de corriente, y los de mando son un contactor de línea, un contactor de delta o triángulo y un contactor de estrella. Al analizar los elementos de protección surge algo interesante. Tenemos aquí dos términos por analizar, por verificar: la corriente de línea y la corriente de fase. El monitoreo de la corriente de línea se encargará del guardamotor. Como su nombre indica, la corriente de línea es la que ya circula desde las principales líneas de alimentación RST, y la corriente de fase es la que ya se deriva en el devanado interno al motor. Por ende, la corriente de línea siempre es mayor que la corriente de fase. En términos matemáticos podemos hablar que la corriente de línea es 1.73 o raíz de 3 veces la corriente de fase, o viceversa, es decir, que la corriente de fase es igual a la corriente de línea dividido para raíz de 3 o 1.73. Es aquí donde hay que tener en cuenta para la calibración o para elegir el elemento protector o las protecciones. Para este caso tenemos un motor de 9 kilovatios a 440 voltios y su consumo de corriente es de 17.2 amperios. Entonces, esta corriente 17.2 amperios es nuestra corriente de línea. Para ello, nuestro guardamotor debe estar calibrado para esta corriente, pero obviamente es bueno dejarlo con un factor de sobrecarga, es decir, de un 15%. Personalmente yo lo dejo un 15%, ya que si lo dejo un poco más puede que en caso de que haga una sobrecarga los bobinados se recalienten mucho y el motor baje su vida útil. Por eso con un 15% me parece que es un factor de sobrecarga muy apropiado. Entonces, si tenemos una corriente de 17.2 amperios multiplicado por un factor de un 15% por 1.15 nos dará una corriente de 19.7, por lo que un guardamotor de 20 a 25 amperios sería el apropiado. ¿Y qué pasa con el relé térmico? Nuestro relé, en este caso el 165 F1 que muestra la figura, es de 9 a 12 amperios. Entonces, aquí esta protección está midiendo o está monitoreando la corriente de fase. Entonces, ¿cómo sacamos la corriente de fase? Como le explicamos anteriormente, dividiríamos los 20 amperios dividido para 1.73. Nos da una corriente de 11 amperios, aproximadamente 11.5 amperios. Entonces, un relé de 9 a 12 amperios está a lo correcto. Nuestro motor va a quedar doblemente protegido por la corriente de línea y por la corriente de fase. Continuemos. ¿Cómo quedaría el circuito de fuerza? Las tres fases de alimentación RST pasan por la protección guardamotor 165Q1 y se divide al contactor de línea 165KM6 y al contactor triángulo 165KM8. A la salida de este contactor sale nuestro contactor de estrella, que aquí lo representamos con un punto común, y de ahí va a las tres borneras de nuestro motor. Del contactor de línea va al contactor de fase y de ahí va a las tres puntas restantes de nuestro motor 165M2. Vamos con el circuito de control. En primer lugar vamos a revisar esta parte, que es una entrada digital
que va específicamente la entrada 16 que está en el slot 3, que indica que se activó una protección del motor o las dos protecciones. Dice térmicos ventilador. Como podemos observar, tenemos dos contactos que están en paralelo, el 165Q1 que es nuestro contacto NO del guardamotor. Aquí aparece NC, pero al momento de estar activado este cambia a forma NO, y tenemos el 165F1 que es nuestro contacto de nuestro relé. Es decir, si cualquiera de los dos, ya sea el guardamotor o el relé térmico, se activan, activará, valga la redundancia, la entrada 16 del slot 3 y se suscitará una alarma dependiendo de cómo esté programado el PLC y se detendrá inmediatamente el funcionamiento del motor. Continuamos, vamos a ver cómo funciona el circuito ya de marcha de nuestro arranque serie de triángulo. La salida digital número 9 del rack 7 activa al relé 165K5. Este a su vez está en serie con dos contactos auxiliares, ya sea uno del guardamotor y el otro del relé térmico. Esto es para deshabilitar eléctricamente el circuito de control en caso de que las dos protecciones actúen. A ver, cuando se activa el contacto de marcha 165K5, se activa el contactor de línea y a su vez el contactor de estrella, ya que el contacto NC del temporizador está en reposo, entonces activará automáticamente el contactor en estrella. Luego, transcurrido un tiempo, al ser un temporizador on delay, conmutará sus contactos, es decir, el NC que activaba la estrella se abrirá y el NO que activa el triángulo se cerrará activándolo a este contactor, y así quedará trabajando hasta nueva orden. Muy bien, con esto terminamos el análisis de este circuito, ya que este es muy utilizado en la industria. Próximamente seguiremos con la revisión de muchos más circuitos. No dudes en suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido en las redes sociales. Nos vemos en la próxima.